uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Padre, le doy muchas gracias por la posibilidad que nos ha dado a todos de poder congregarnos un día más, Señor, de poder aprender más sobre su palabra, Señor, y la posibilidad que me da a mí de poder predicar y estar aquí en el púlpito, Señor. Le pido que me use y que pueda predicar su palabra, Señor, que usted pueda hablar a través de mí y que el mensaje que traje el día de hoy sea de edificación para la iglesia, Señor. Le pido que me use y ocupe las palabras correctas, Señor, y también pido por los hermanos que puedan estar atentos y prestar atención a lo que su palabra quiere decir, Señor. Doy gracias por todo esto y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, vemos al inicio de que habla mucho sobre acercarnos a Dios y de que Jesús nos acercó a Dios. Hay que entender algo que es un concepto básico, pero que a lo mejor algunas personas no conocen, que es el término gentil y el término judío o ser del pueblo de Dios. Nosotros como cristianos no somos ni reemplazamos a Israel. Israel es una nación y es el pueblo escogido de Dios. Hemos estado viendo en Instituto Bíblico, aquí está otro Jonathan, que participa también en Instituto, y hemos visto de que la promesa viene desde Abraham. Dios prometió a Abraham que iba a bendecir a su descendencia y que iba a tener una descendencia como las estrellas del mar las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ahí sí, no veo muchas estrellas en el mar, lo siento. Bueno, hay algunas, pero no habla de esas. Entonces, volviendo, le prometió a Abraham bendecir a su descendencia. Después viene Isaac, Jacob, y luego tenemos a Israel y las 12 tribus. Y ese es el pueblo y es una nación especial para Dios. Y nosotros los cristianos, los gentiles, los que no somos judíos, no somos el pueblo de Dios. Y en esa época, Dios sí había pensado en nosotros. De hecho, podemos ver como en Génesis 12, lo vimos también en el Instituto Bíblico, de que decía que por Abraham serán benditas todas las naciones. Acá hacía referencia a eso, al nacimiento de nuestro Señor Jesús, y de que por Jesús nosotros podíamos obtener la salvación. Y desde ese tiempo Dios ya había pensado el plan de salvación. Entonces, ahora nosotros, gracias a Jesús, nosotros podemos ser salvos como gentiles. Para eso hubo dos periodos que tenemos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento regía lo que era la ley. Y ahora nosotros sabemos que la ley no nos afecta a nosotros. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es útil para nosotros, amén, pero los 10 mandamientos, por ejemplo, o la ley mosaica, mejor dicho, no nos afectan a nosotros y no podemos salvarnos por las obras, y eso es algo que tenemos que entender y que lo he dicho en alguna ocasión, pero fue un problema que tuvo mucho por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Entonces había gente que creía que por las obras uno podía salvarse, y nosotros sabemos que la ley de Moisés y el Antiguo Testamento es útil, pero no para salvación. Nosotros sabemos que la salvación está en el sacrificio que hizo Jesús. En esta fecha se habla mucho sobre la resurrección de Jesús, y eso es muy importante, su muerte, sepultura y resurrección. Y creyendo en eso nosotros podemos ser salvos. Y hay que entender de que nosotros no nos podemos salvar de ninguna manera, porque para ir al cielo uno tiene que estar libre de pecado. Y ahí es cuando ya no entró ninguno ya. ¿Por qué? Porque yo he pecado, ustedes han pecado, y nosotros lo vemos cuando nosotros estamos evangelizando. Como decía hermano Juan, estuvimos evangelizando el sábado y había jóvenes y jugamos a la pelota con ellos y conversamos, y cuando hermano Juan les habló, le dijo, si tú murieras, le dijo a un joven, ¿irías al cielo o al infierno? Y el joven dijo, yo creo que al cielo, me dijo. Pero la Biblia nos dice que los pecadores no van al cielo, y le mostró de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23,
Y luego le mostró los 10 mandamientos. Le dijo, mira, veamos los 10 mandamientos. ¿Tú has mentido? Y él, su reacción, se rió y dijo, sí, muchas veces, dijo. ¿Por qué? Porque si uno ve los 10 mandamientos, uno se da cuenta de que ha pecado, de que ha quebrantado la ley de Dios y que no merece el cielo. Pero ahí es cuando entra Jesús. Por eso está Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí no termina el versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, gloria a Dios de que Jesús vino un día a la tierra, murió y resucitó. Y gracias a Él podemos tener salvación. Y también eso va para gentiles, para nosotros, no solo para los judíos. El comienzo de la gracia, o de lo que podríamos llamar el nuevo pacto, y esto yo no lo sabía, lo aprendí en instituto, fue cuando Jesús murió, porque es un pacto. Y en Hebreos 9:16 dice que, de hecho podemos verlo mejor, es mejor verlo, Hebreos 9:16. Hebreos 9:16. Hebreos capítulo 9, versículo 16, dice, aquí está, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y si pueden ver, muchas Biblias tienen un numerito arriba. Y abajo dice la misma palabra griega que significa tanto pacto como testamento. Entonces, una vez que Jesús murió, Él dijo, consumado es. Y eso quiere decir que ahí acabó el antiguo pacto y comenzó el nuevo pacto. Y ahí es cuando las personas que creen en su muerte pueden ser salvas y tener vida eterna. Y ahora sabemos que no estamos bajo la ley. Acompáñenme al libro de Romanos, que nos habla un poco sobre esto en Romanos 6. Dije el versículo 23, pero vamos a leer los versículos anteriores, porque el versículo 23 está bajo un contexto. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Todavía no llego. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, algo que ha pasado muchas veces, y que de hecho me ha pasado también evangelizando, cuando le explico a la gente de que no se puede salvar por buenas obras, muchas veces dicen, no, pero no puede ser así, porque si tú te salvas por fe, entonces puedes pecar libremente. Entonces, ¿qué dice el versículo 15? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces aquí podemos ver de que no estamos bajo la ley, pero eso nos da un chip libre para poder pecar y pecar, no. Nosotros somos libres, pero no es libertad, no libertinaje, eso quería decir. ¿Por qué? Porque Jesús nos salvó para buenas obras. Eso nos dice Efesios 2, de que nosotros somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Y Jesús nos salvó con un propósito. Por ejemplo, como una vez dijo pastor hace mucho tiempo, no todos vamos acá a ser pastores, pero sí todos podemos servir a Dios, ya sea en la iglesia con lo más mínimo. Hacer el aseo, por ejemplo, que ahora tenemos los roles de aseo. Hacer el aseo, salir a predicar los sábados, o por ejemplo, ayudar con la música, ayudar con los niños. Ahora no estamos trayendo colaciones para los niños por la pandemia, pero antes nos turnábamos trayendo colaciones para los niños, un juguito, una barrita de cereal. Todas esas ayudas importan. Volvamos a Efesios 2. Y ahora vamos a ir leyendo los versículos. Efesios 2, versículo 11. Los vamos a volver a leer. Dice, por tanto,
Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, nosotros recordemos que la circuncisión era un acto que Dios le dio a Abraham. Creo que todos sabemos lo que la circuncisión significa y que se hacía en los niños de 8 años y también la gente que ya era adulta, y cuando Dios instituyó la circuncisión, también tenía que hacerlo, incluso los extranjeros que moraban con ellos, y esto era un símbolo del pacto que tenía Abraham con Dios. Y la gente que era de otros países no hacía eso, porque no eran parte del pacto de Abraham. Sigamos leyendo versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recordemos también que para los judíos, ellos no se juntaban con los extranjeros. Por ejemplo, cuando ellos entraron a la tierra prometida, la idea era que no sacaran ningún tesoro, ni tampoco ganado, y mataran a todos los que estuvieran ahí. En Deuteronomio 7 nos habla de eso, y de que no podían tomar sus mujeres, todas esas cosas. Y porque esos pueblos, en esa época, eran pueblos muy idólatras. Y de hecho podemos ver qué pasó con Salomón cuando tuvo muchas mujeres, esposas y concubinas, de que las mujeres se inclinaron su corazón a dioses ajenos. Entonces Dios dio esa instrucción con un propósito. Pero hoy en día podemos seguir leyendo el versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Cristo rompió esas barreras, nos acercó por medio de su sangre. Los judíos, y nosotros podemos verlo con los fariseos en el Nuevo Testamento, se creían mucho mejores por sus tradiciones. Siempre decían, no, nosotros hacemos todas estas cosas. Y los gentiles vivían como resentidos. Nosotros vemos que los que no eran judíos como que no querían mucho a los judíos por ese aire de superioridad. Pero Cristo nos hizo ver que todos somos pecadores y todos necesitamos por igual a Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La palabra paz en la Biblia tiene dos significados. Tenemos la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios es la que no tiene una persona que no es salva. Porque cuando nosotros no somos salvos, somos enemigos de Dios, según Romanos 5:10. Entonces nosotros, siendo enemigos de Dios, necesitamos reconciliarnos. Otro concepto que hemos estudiado en evangelismo personal en el instituto es que nosotros somos embajadores. Y nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Entonces nosotros, como enemigos de Dios, Jesús nos ha llevado a reconciliarnos y nosotros tenemos que predicar la reconciliación a los perdidos. Y Jesús fue el que, repito, nos reconcilió con Dios. Y esa es la paz con Dios. Y la paz de Dios es cuando uno tiene aflicción. Nosotros podemos ver, yo compartí con usted, señora Gabriela, en la mañana, ¿recuerda? Filipenses 4, creo que era 6 y 7, que nos habla de que si traemos todas nuestras peticiones ante Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos tener esa paz. Entonces, en este caso estaba hablando de la paz con Dios, de que nosotros, siendo enemigos, estábamos alejados de Dios, pero Cristo nos acercó por medio de su sangre. Vamos a ver versículo 15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces Él trajo la paz. Por eso uno de sus títulos es Príncipe de Paz. Creó de los gentiles y de los judíos una sola familia, y esa familia es la familia de la fe. Derribó la ley, por la cual nadie puede justificarse. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora hay que tener cuidado. Cuando dice un solo cuerpo, no está hablando de la iglesia, está hablando de la familia de Dios. Porque cuando Juan 1:12 nos dice a los que, ¿cómo es el versículo? Quiero decirlo de memoria. A los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, pastor. Necesitaba la ayudita. Entonces, no sé si dije el primer punto. Creo que quizás se me pasó, como estoy un poco nervioso. Todavía no me acostumbro a volver a predicar acá.
Era el primer punto de que Cristo nos acercó a Dios. Ahora, como segundo punto, somos parte de una nueva familia. El versículo 19 también nos habla de eso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, yo busqué en el griego qué significaba familia. Y era la palabra oikeios, que significa que son parte de una casa. Y yo me lo imagino como nosotros siendo los hijos y Dios siendo como el padre de hogar, que cuida de sus hijos y que también los castiga si hicieron algo mal. Incluso me imagino casi como un hogar bien calentito y hogareño. Imagínense estar nevando así, todo muy nevado, muy helado, y luego entrar a una casa con una luz como de color naranja y todo muy calentito y arropados con una manta. Así me lo imagino yo, por lo menos. Entonces, como miembros de la familia de Dios y también conciudadanos de los santos, tenemos que actuar como tal. Efesios, vamos a volver, leemos el 16, si lo leímos. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, como miembros de la familia de Dios, tenemos que actuar como tal. Por ejemplo, como había dicho, en el instituto vimos lo que es ser un embajador. Un embajador es la máxima autoridad que representa a un país, una nación. Y cuando Dios dijo que somos embajadores, significa que también representamos una nación, una patria celestial. Y nosotros sabemos que las naciones tienen costumbres. Por ejemplo, la nación de Chile tiene costumbres. La nación de Chile le gustan las empanadas, tiene un himno, tiene una bandera. Entonces, de la misma manera, los cristianos tenemos también costumbres, maneras de hablar y cosas que no hacemos. Vamos a ver también nuestras responsabilidades. Y nosotros tenemos que actuar como un ciudadano de Cristo. ¿Y cuál es nuestro ejemplo? Nuestro mejor ejemplo es Jesús. Vamos en el mismo libro de Efesios, pero el capítulo 5 nos dice que, capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Y cómo dice que seamos imitadores? Como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, y ni palabras deshonestas, ni necedades ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, siguiente versículo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces aquí nos da un buen ejemplo de cómo tenemos que actuar como hijos amados. Tenemos el ejemplo de Jesús y es un ejemplo que choca mucho con la realidad de nosotros. Nos dice que fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre en vosotros como conviene a santos. La palabra santo sabemos que significa diferente y esta palabra en el uso común muchas veces se relaciona con personas que fueron muy buenas y que ahora murieron, pero el Papa dijo ahora son santos y ahora uno ve San Sebastián y esas cosas. Ese no es el significado bíblico de la palabra. Un santo es una persona salva, una persona que ha creído en Jesús como su Salvador y tiene vida eterna. Esa persona es un santo. Y entonces, como conviene a santos. ¿Qué le conviene a los santos? Ni siquiera pensar en esas cosas, ni mencionarlas. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, después el versículo siguiente nos dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sabemos eso, de que nosotros fuimos todo esto. Y de que por ese pecado no podemos ir al cielo, ni podemos tener herencia de Dios. Pero aquí nos da este buen ejemplo. Jesús dijo que yo soy manso y humilde de corazón. Imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo eso. Y nosotros tenemos que imitarlo a Él. Ese es nuestro buen ejemplo. Pero también podemos buscar en la Biblia un mal ejemplo de un cristiano.
Tristemente, el apóstol Pedro nos da un mal ejemplo. Si me pueden acompañar al libro de Marcos, cómo él actuó no como un ciudadano de Cristo, todo lo contrario, como un ciudadano, un salvo, un ciudadano de la nación que estamos representando. Marcos 14. Y vamos a empezar en el versículo 66. Marcos 14, 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Entonces aquí Pedro ya estaba asustado. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquí vemos un ejemplo muy triste, que Jesús le dijo que antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Incluso Pedro decía: no, jamás, no, nunca. Pero aquí vemos lo que hace, que por el miedo a ser atrapado como fue Jesús, entonces él negó a Jesús. Y vemos que tenía la misma forma de hablar que Jesús y que sus discípulos, y ellos eran conocidos. Entonces tú dices: tú hablas como ellos, los ubicaban. Y después él, ¿qué hace? Empieza a maldecir y a jurar. Sabemos que Jesús en el Sermón del Monte nos dice de que no tenemos que jurar ni por el cielo ni por la tierra. Entonces él tenía muy claro que eso no tenía que hacerlo. Y entonces ahí después se da cuenta y se arrepiente. Y después podemos ver en Juan, en el último capítulo de Juan, Juan 21, cuando Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Después: Pedro, ¿tú me amas? Y le dice 3 veces. Y es como una especie de redención, se podría decir, que tiene Pedro. Y es que cuando uno peca y es salvo, sabemos que no pierde la salvación, pero sí pierde la comunión con el Señor. Vamos a desmenuzar primero qué fue lo que hizo Pedro. Pedro primero fue advertido, porque Pedro se le avisó. Le dijeron, aunque no lo leímos, sabemos que Pedro fue advertido. Y Jesús le dijo, y nosotros también, no tenemos excusa. Nosotros tenemos este libro nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Entonces, si uno peca, no tiene excusa de decir: Dios, pero nadie me dijo. Aquí Jesús incluso le dijo, no solo que no jurara ni no maldiciera, sino que le dijo: tú me vas a negar. Y Pedro: no. Y al final terminó sucediendo. Después Pedro niega a Jesús. Pedro fue advertido, pero no tiene fe en él. Si hubiera tenido fe, no habría dudado en afirmar de que era seguidor de Cristo. Y después vemos que también él aprendió, porque él siguió predicando. Y después, por lo que podemos ver, no en la Biblia, pero sí en la historia, él tuvo una muerte muy cruel. Entonces él murió por el cristianismo y vemos que aprendió, pero en ese momento no tomó la decisión correcta. Y luego vemos el alejamiento de Dios. Si me pueden acompañar a Salmos 51. Yo creo que aquí todos conocemos la historia del rey David y cuál fue el gran pecado que cometió él, que fue el matar a su amigo o a su siervo, a Urías, y luego fornicar con Betsabé, cometer adulterio con ella. Vamos al Salmo 51 y el versículo 10. Este salmo lo escribió David. Versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vemos que David no estaba feliz. David, aún siendo el rey, teniendo todas las cosas que un rey tiene, no estaba feliz porque sabía que había pecado. Y nosotros también vemos su reacción cuando se podría decir que hace clic y se da cuenta de lo que hizo cuando fue el profeta Natán o Samuel, no recuerdo la verdad. Natán, sí. Y entonces Natán le cuenta la historia de la ovejita, de cómo una persona tenía una ovejita y con esa alimentaba a su familia, y después una persona tenía muchas ovejas. Y después, cuando van a visitar a la persona con muchas ovejas,
roba la oveja del otro y la mata y la da para comer a sus invitados. Y entonces David se enoja, no, esa persona tiene que morir, ¿cómo puede hacer algo así? Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y ahí es cuando él se da cuenta de lo que hizo y bueno, tienen una reacción que es de arrepentimiento, que eso está bien. Y de ahí vemos que dice, vuélveme el gozo de tu salvación. David estaba apenado por haber quebrantado la ley de Dios y haber pecado contra él. Y nosotros tenemos que tener esa actitud de arrepentimiento. También estoy recordando todas las cosas que vimos en instituto. Vimos de que cuando Adán pecó, Adán no tuvo una buena reacción. Cuando Adán pecó, él dijo, bueno, pero la mujer que tú me pusiste por esposa, ella me dio de comer el fruto. Después Eva, tú, y después, no, pero la serpiente me engañó. Y entonces todos se fueron como pasando la culpa, tirándose la pelota. Entonces, esa no es la actitud que tenemos que tener. Volvamos a Efesios. Estamos terminando, no sé qué hora es, ni cuánto tiempo llevo acá, pero espero que haya sido suficiente. Efesios 2, vamos a terminar de leer los últimos pasajes. El versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí cuando nos habla de la morada de Dios en el Espíritu, ahí sí habla de la iglesia. Nosotros sabemos de que la casa de Dios es la iglesia. Eso lo podemos ver en 1 de Timoteo 3:15. Creo que dice, para que si tardo, sepas comandar en la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros sabemos que la iglesia es la casa de Dios. Y nosotros tenemos que actuar como la casa de Dios. Actuar conforme a eso. Y vimos como el ejemplo que nos da Jesús en Efesios 5 y vimos el mal ejemplo que nos da Pedro en Marcos 14. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que escoger y tomar la decisión. ¿Cómo voy a actuar yo? ¿Voy a actuar como un hijo de Dios, como un ciudadano del cielo y como un cristiano que no va a, como hizo Pedro, a jurar, maldecir, o voy a actuar como Pedro, que el domingo soy cristiano, pero si por ejemplo en la calle me dicen, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano, o voy porque me obligan, o cosas por el estilo. Ahí es donde nosotros tomamos esa decisión de cómo vamos a actuar. Y nosotros tenemos que estar predicando el Evangelio y el ministerio de la reconciliación. Damos gracias a Dios porque Jesús vino un día a la tierra y nos acercó a Él. Y nosotros tenemos que actuar conforme a eso. Perdí el punto, lo siento, hermano. Iba a decir un versículo, pero la verdad es que lo olvidé. Bueno, vamos a terminar. Si pueden acompañarme en oración. Padre Celestial, le damos muchas gracias por el sacrificio que ha hecho el Señor Jesús en la cruz, Señor. Nosotros no merecimos ese sacrificio, pero Él aún así derramó su sangre por nosotros y al tercer día resucitó. Y sabemos de que cualquiera que cree en eso puede recibir la salvación, Señor. Nosotros le damos gracias porque usted nos ha hecho parte de una gran familia, que es la familia de la fe, y nos ha hecho parte de este cuerpo, que es la iglesia, Señor. Le pedimos que nos ayude a actuar conforme y como conviene a santos, Señor, actuar con un vocabulario santo, con una actitud santa, miembros de una nación santa. Y queremos siempre predicar este evangelio que es el ministerio de la reconciliación, Señor. Que más personas puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Damos muchas gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Ignacio. Una bendición escuchar su predicación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no quedó muy claro? Lo que yo aprendí hoy es que los descendientes de Abraham van a ser como estrellas del mar. No. Muy buena enseñanza. Gracias, Ignacio. Bien, hermanos, lo que voy a hacer en este momento es invitar a la hermosísima pianista Annie Sheridan, si puede pasar, por favor.
Y quiero saber si tienen algún canto que desean cantar. ¿Algún himno que les gustaría cantar? ¿Maika? ¿Perdón? Sé un buen Daniel. ¿Cómo vas a escoger el más difícil de todos? Vamos a ver si podemos recordarlo. El 225. Y si tú tienes algún otro canto que deseas cantar, puedes estar pensando ahora. Vamos a dar el intento de cantar 225. Sé un buen Daniel. Toma el desafío, sé un buen Daniel, en firmeza y carácter, al Señor sé fiel. Bien largo, ¿cierto? Así que bueno. Muy bien, Maika. Había uno que yo quería cantar, creo que es el 9, pero no estoy seguro. Quizás es el 10. El número 10. Número 10, vamos a cantar. Padre, te adoro. Estuve pensando en qué bueno es ser miembro de la familia de la fe. Que podamos cantar a nuestro Padre. Número 10. Padre, te adoro. Padre, te adoro. Doy a ti mi vida. Cuánto te amo, Cristo, te adoro. Doy a ti mi vida. Cuánto te amo, Espíritu Santo. Doy a ti mi vida. Cuánto te amo. Amén. Ustedes recuerdan que hace tiempo cantábamos ese, pero eco, así se dice, ¿no? O canon. Canon. A ver, necesito 3 personas. Ignacio, ¿puede cantar? ¿Sí? A ver. Esto vamos a hacer. Chicos, vengan para acá, mis hijos. Niños, vengan. ¿Ya? Esto vamos a hacer. Todos los que están acá van a cantar con Ignacio. Nacho, ¿tú puedes cantar bien fuerte la primera línea? Ya, cuando nos escuchan a nosotros tienen que ignorarnos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ani quiere ser segunda o tercera? ¿Segunda? Ya. Entonces, todos que están aquí van a cantar con Ani. Así va a ser que hermano Ignacio va a decir: Padre, te adoro, doy a ti mi vida. Entonces, ¿entendieron o no? Cuando Nacho va en la segunda línea, ustedes recién van a empezar la primera. Pero tienes que cantar mucho más fuerte que eso, sí. Ya, bien. Y yo con mis hijos vamos a ser los terceros. ¿Está bien? ¿Sí? Chicos, you guys just have to follow me, okay? Just do what I do. ¿Ya? ¿Estás listo, Nacho? ¿Está muy alto o puedes...? No, no está muy alto. Ya. ¿Entendieron o no? Marcelito, estoy confiando en ti. Vamos, Marcelito. Tienes que enseñar a estos otros jóvenes cómo cantar. Ya, bien. Adelante, hermano Ignacio. Padre, te adoro, doy a ti mi vida. Padre, te adoro, doy a ti mi vida. Cuánto te amo, Cristo, te adoro. Doy a ti mi vida, cuánto te amo, Espíritu Santo. Doy a ti mi vida, cuánto te amo. ¿Cómo nos fue? ¿Con dolor de cabeza todos? ¿Sí? Ya, váyanse a sus lugares, ¿ya? Go to your chairs. ¿Qué cantos vamos a seguir, hermanos?
¿Cuál sigue? ¿Alguien que tiene alguno que quieren cantar? ¿Sí? Que no sea de los Sheridan, porque ya pedimos dos. Espera un segundito, Patrick. ¿Alguien más? El 219. 219. ¿Es Victoria en Cristo? ¿O no? Victoria en Cristo. Muy bien. Ese es medio larguito. ¿Les parece si hacemos una estrofe y un coro? ¿Está bien así? Ya. Vamos a cantar 219. Oh, mi bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. A ver, Roberto tenía uno que quería cantar. ¿Te acuerdas? Sí. Tenía dos. Ya, dinos alguno. ¿Te acuerdas? Era estar por Cristo firme. No, era firmes y adelante. Ya, firmes y adelante. 218 está al ladito. Ya. Así que Roberto va a venir para dirigirnos. Una estrofa y un coro. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, pues la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muy bien, yo estaba dependiendo mucho del piano, no lo conocía tan bien como quisiera. ¿Cuál va a seguir? ¿Algún himno? Y si dice, oh, tengo uno, pero no sé si está aquí, dinos y vamos a decir si está o no. Muchos lo tenemos memorizado. Mi hermano Nacho hasta los números sabe. ¿Algún himno que desean cantar? A ver. 89 dices. Viene otra vez. Oh, la pianista no va a estar muy feliz. Si quieres, podemos cantar a capela, sin piano. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ven para acá. Vamos a cantar juntos. Tú me vas a ayudar. ¿Esa fue la nota? Esa fue, pero puedes bajarlo si quieres. ¿Nos vas a ayudar, cierto, Nacho? Ayúdame, Ani. Ahí. No, notas alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá. Viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer. Viene otra vez, viene
otra vez. Día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez. Muy bien. ¿Usted decía un himno también, o no? Maravilloso, dijo. A ver. Ese sí lo tenemos. A ver. Tenemos dos que podría ser. Es el que dice, maravilloso es, maravilloso es. ¿No? ¿Este no? Ok, 47. 47. No lo hemos cantado hace rato. Ese siempre lo quería cantar el hermano Claudio. Sí, bueno, Claudio le gustaba ese. 47. Vamos a cantar una estrofa y un coro. Qué grandiosa es el puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Ahí tenemos en la página, misma página, 46. Oh, bondad tan infinita. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. ¿Cuál va a seguir? ¿Alguien más? O si no, ya terminamos, vamos para la casa. A ver. Amén, dijo. ¿Qué? ¿Alguien no quiere cantar? No. ¿Había alguien más que tenía alguno que deseaban cantar? Oh, Patrick, de verdad, te decía esperar. Uno más. Patrick. Yo soy feliz. Oh, sí, soy feliz. Oh, sí, soy feliz. Muy bien. No recordaba cómo era el título. El 198. Hoy en mi ser hay feliz canción. 198, una estrofa, un coro. Hoy en mi ser hay feliz canción, nueva es para mí. Cristo me ha dado su salvación. Oh, sí soy feliz. Oh, sí soy feliz. Él hizo. Sí soy feliz. Cristo llegó y mi vida llenó. Oh, sí soy feliz. Amén. No puedes salir de aquí sin sonreír después de cantar este canto, ¿cierto? Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. No olviden